Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Aprender a Derivar de campusdematemáticas.com. Mi nombre es Carlos Maroto y en este vídeo quiero enseñaros cómo aplicar la regla de la cadena para derivar la composición de funciones. En un breve índice os voy a presentar qué es lo que vamos a ver en el vídeo. Para empezar, os haré un breve recordatorio de en qué consiste la operación de composición entre funciones. Acto seguido os describiré el procedimiento de la regla de la cadena para derivar la composición de funciones y todo ello lo vamos a ver posteriormente con unos ejemplos resueltos. Veamos pues un recordatorio de en qué consiste la composición de funciones. Veamos, si nos plantean una función cualquiera, por ejemplo, y igual a f de x, lo que se nos está planteando es que a cualquier valor real, mediante la expresión analítica de la función f, estamos obteniendo la imagen f de x. Eso mismo lo vamos a tener para la función g de x de forma totalmente independiente a lo que hemos visto para la función f. Pues bien, podemos realizar la operación de composición entre ambas funciones, que no es más que una concatenación de una función y otra. Por ejemplo, en este caso, si en un primer lugar aplicamos a un valor cualquiera real la expresión analítica de la función f, obtendríamos como imagen de esa aplicación f de x. Si acto seguido utilizáramos la expresión de la función g para, a partir de ese valor obtenido como imagen de f, realizar el cálculo de la imagen de g, obtendríamos la imagen de g pero aplicada al valor f de x. Por lo tanto, estaríamos obteniendo lo que llamamos la composición de la función f en la función g, es decir, g de f de x. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que la función f fuera el seno de x y que la función g fuera el logaritmo de x. Si componemos ambas funciones en el orden que habíamos planteado, por ejemplo, anteriormente, pues al valor x le haríamos corresponder como imagen de la función f el seno de x y a ese resultado, utilizándolo como valor origen para la función g, realizaríamos la aplicación de la función g obteniendo el logaritmo neperiano pero del seno de x. Por lo tanto, en este caso estaríamos obteniendo la función g de f de x, que se lee también mediante la expresión gof o f compuesta en g. En definitiva, la expresión logaritmo del seno sería una función que saldría como resultado de componer la función seno en la función logaritmo. Un detalle importante que hay que recordar de la composición de funciones es que el orden en el que realizamos esta operación nos va a dar en general resultados distintos, no tienen por qué coincidir, es decir, no es lo mismo g de f de x que f de g de x. Es decir, la composición de funciones no es conmutativa. En el ejemplo anterior habíamos visto que g de f de x era la función logaritmo del seno de x. Si hubiéramos realizado un intercambio de orden entre las dos funciones a la hora de realizar la operación de composición, el resultado que nos hubiera dado hubiera sido seno del logaritmo neperiano de x. Como podemos observar, ambas funciones no son la misma, por lo tanto, es un contraejemplo para comprobar o demostrar que la composición de funciones en general no es conmutativa. Bien, pasemos ya a ver qué regla es la que debemos aplicar para derivar el caso de la composición de dos funciones. Por ejemplo, nos planteamos la función g compuesta en f, en este caso, es decir, f de g de x. Para derivar una composición de funciones tenemos que aplicar lo que llamamos la regla de la cadena. ¿En qué consiste? Muy sencillo.
Identificamos qué función es la que engloba a la otra, es decir, digamos, la función externa o la función exterior, y es la que debemos derivar en primer término considerando como argumento, como su variable, la función que es compuesta, en este caso la g. Y acto seguido multiplicaremos por la derivada de la función, vamos a llamarlo interna o que es compuesta, en este caso la g. Por lo tanto tendríamos f', pero como argumento g de x multiplicado por g' de la variable x. Podemos realizar una composición de 3 e incluso más funciones. En el caso de 3 funciones, en este caso tendríamos h compuesta en g y a su vez compuesta en f, es decir, f de g de h de x. La derivada, manteniendo el orden de la regla de la cadena, se realizaría identificando cuál es la función que engloba al resto, en este caso sería la f, sería la primera que derivaríamos. Su argumento sería la función g de h de x. Acto seguido multiplicaríamos por la siguiente función que engloba al resto, en este caso sería la g, y mantendríamos como argumento h de x. Y en última instancia, la tercera función en orden de composición sería la h, por lo tanto acabaríamos multiplicando por la derivada de h, h' de x. Veamos lo que hemos explicado con unos ejemplos. Imaginemos que nos plantean la función que os enseño. Se trata de un polinomio que está elevado a la potencia quinta. Por lo tanto, en primer término tenemos que identificar qué función es la que engloba al resto. Aquí observamos que si pensamos en el origen x, la primera función que nos encontramos es un polinomio, 3x² más 5x menos 2, y en segundo lugar ese polinomio está elevado a la potencia quinta. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es derivar la función exterior, que sería justamente la potencia quinta. Derivaríamos aplicando la regla de las potencias, bajamos el exponente, restamos una unidad, pero fijaros que en la base mantenemos como argumento el propio polinomio. Y ahora multiplicaríamos por la derivada del polinomio. En un siguiente paso lo que podríamos hacer es algunas operaciones de simplificación para dejar el resultado de una forma un poco más compacta. Veamos un segundo ejemplo. Aquí también tenemos una composición de dos funciones, el seno de x y una potencia cuarta. En primer lugar de la composición tenemos el seno y acto seguido la potencia cuarta. Por lo tanto, la potencia es la que engloba al seno y a la hora de derivar, derivaríamos primero la potencia para luego multiplicar por la derivada del seno. Lo que hemos realizado ha sido un paso previo en el que la potencia la hemos escrito para que se vea bien que se trataba de una potencia que englobaba al seno, y el último de los pasos hemos realizado la operación al revés. Un tercer ejemplo nos muestra un caso de composición de tres funciones. Fijémonos que a la variable x la primera función que le aplicamos es un polinomio. Acto seguido a ese polinomio le aplicamos el logaritmo neperiano y en tercer lugar al resultado del logaritmo neperiano del polinomio le aplicamos una potencia de exponente 3. Por lo tanto, la función que engloba al resto va a ser la potencia en primer lugar, en segundo lugar el logaritmo y en tercer lugar el polinomio. A la hora de derivar, pues derivaremos en primer lugar la potencia, bajando el 3 y restando una unidad al exponente. Fijaros que volvemos a mantener como argumento la base de la potencia, es decir, el logaritmo del polinomio. En segundo lugar, vamos a derivar el logaritmo. Su derivada es 1 partido por el argumento que tiene el logaritmo, aplicando la regla de la cadena, obviamente. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es multiplicar por la derivada del polinomio. En este caso también podríamos realizar algún tipo de reagrupamiento de términos para dar un resultado más compacto. Nuevamente hemos en un primer término escrito el logaritmo al cubo de forma que se viera bien
cuál era la función que englobaba al resto. Y un cuarto ejercicio que os quiero presentar es la función e elevado a x más e elevado a menos x, todo ello dividido por 2. Para derivarla, podríamos plantearnos, por ejemplo, en un primer término, que el 2 que actúa en el denominador, al ser una constante, lo podríamos extraer como factor multiplicativo, pero ese factor sería un medio. Y ahora aplicaríamos en primer término, la propiedad por la cual la derivada de una constante por una función va a ser la constante por la derivada de la función. Esa función, a su vez, es una suma de 2. Y al derivar los términos, tenemos en primer lugar que la derivada del primer sumando, al ser una exponencial y ser una función de las que hemos visto en vídeos anteriores, es la función elemental de la exponencial con base e, pues la derivada es ella misma. Y al derivar el segundo sumando, la regla de la cadena, donde la vamos a tener que aplicar es en el hecho de que estamos derivando de nuevo una exponencial, pero en el argumento tenemos una función que es menos x. Por lo tanto, la derivada va a ser la propia exponencial y, aplicando la regla de la cadena, vamos a derivar ahora la derivada de menos x, es decir, menos 1. Y en última instancia lo que podemos hacer es de nuevo arreglar la expresión para dejarla en un formato un poco más compacto. Y bien, con estos ejemplos llegamos ya al final del video tutorial. Digamos que hemos alcanzado ya con la regla de la cadena un nivel en el que podemos derivar funciones ya lo suficientemente complejas, puesto que a lo que ya habíamos aprendido en vídeos anteriores hemos añadido la posibilidad de derivar funciones que surgen de la composición de otras. Os dejo, como en otros vídeos, dos URLs que os pueden interesar del blog de campusdematemáticas.com. La primera de ellas es donde vais a poder encontrar los contenidos de este vídeo en formato escrito, y en la segunda os propongo una colección de ejercicios propuestos para que practiquéis la derivación con regla de la cadena. Bien, no es el último vídeo de la serie, aún hay más, y espero que os esté siendo útil, espero que hayamos llegado ya a un nivel de aprendizaje lo suficientemente interesante, y os animo a que continuéis siguiendo los vídeos que faltan. Para ello también os animo a que os paséis por el blog y, sobre todo, si creéis que es merecedor, pues que lo votéis en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo, os mando un saludo. Hasta la próxima.